Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Voz en Movimiento. Mi nombre es Humberto Trujillo, secretario de organización de MC Jalisco. Y bueno, hoy estamos también con un invitado muy especial, que es nuestro secretario de Actas y Acuerdos, César Padilla. Bienvenido, César. Gracias también por tomarte unos minutos y por acompañarnos. Este programa, este video podcast, es para darle, valga la redundancia, y siempre lo digo, voces a las personas que han estado en este movimiento en Jalisco, a nivel nacional, como tú, César. Entonces, antes de siempre que un invitado es por primera vez en el programa, quiero, César, que tú te presentes primero como persona. ¿Quién es César Padilla? Gracias. No, pues gracias Humberto por la invitación. La verdad para mí es un honor estar en casa y más compartir este espacio que creo que viene bien el nombre como lo mencionas de Voces en Movimiento, porque hay muchos perfiles que como nosotros pues a veces nos toca escribir la historia en silencio. Y hoy pues que nos des este espacio para poder compartir esta historia creo que es un ejercicio que podremos y debemos replicarlo. Y pues ¿quién es César Padilla? Exacto. El, Primero como persona, y luego Como como persona, político. yo creo que alguien de buen corazón, alguien que, que le gusta escuchar, un buen hermano, buen hijo, buen amigo y apasionado por la lectura y por el café. Muy bien, César. Y como político, ¿cómo describías a César? Como político creo que bueno, es difícil siempre hablar porque parecería vanagloria, pero yo creo que tengo un perfil conciliador, de escucha abierta, en todos los sentidos del diálogo. Principalmente creo que el diálogo siempre es la mejor herramienta para poder avanzar y más en temas políticos. Yo estoy convencido que el diálogo siempre nos abre muchas puertas. Antes que cualquier otra cosa, siempre el diálogo tiene que prevalecer. A ver, César, y platícame tu historia desde el inicio, porque también creo que parte de tu historia es parte de este movimiento. Como tú dices, quizás en ocasiones atrás o no tan detrás, porque yo también te he visto en muchos lados y has participado en varias cosas. Pero cuéntame, porque tú fuiste uno también desde el principio de los iniciadores en Jalisco. Entonces, vámonos al pasado, muy joven, ¿no? Más Sí. joven, pero también iniciaste muy joven. Entonces, ¿cómo fueron los inicios de César Padilla en el movimiento? Y cuéntanos un poquito cómo engloba todo este movimiento con Enrique Alfaro, obviamente, también. Pues me tocó empezar ahora sí que desde la cuna del movimiento en Tlajomulco, en el 2009. En aquel entonces yo traía unas actividades sociales dentro de la delegación donde vivo, que es Santa Cruz de las Flores, y me buscaron colaboradores, hoy amigos de Enrique Alfaro en aquel entonces, para invitarme a la campaña de Tlajomulco. Y pues yo estaba enfocado más en temas sociales que temas políticos, que también me apasionaba la política desde siempre. Cuando me hacen la invitación para la primera campaña en Tlajomulco, bueno, la segunda campaña en el 2009, que el eslogan era limpiemos Tlajomulco porque Tlajomulco es nuestra casa, no nuestra oficina. Y pues me hacen la invitación. Yo conocí a Enrique Alfaro por su historia como candidato en Tlajomulco, pero no tenía en ese momento ganas de participar porque pues harto de la política y harto de los partidos, pensando que era un movimiento o un partido o un proyecto político como siempre, que era solamente para el momento, para la campaña, para los votos, para las calcas. Y llegó el momento en que me hizo clic, dije, bueno, pues hagámosle, pues vámonos para adelante. En ese tiempo sin partido político, en No, ese con el tiempo ya PRD, con el PRD, con el ¿verdad? PRD y Sí. con el PT, que fueron Ujú. las siglas con las que llegó Alfaro Tlajomulco. Y yo venía de otra expresión política del movimiento juvenil, y pues yo sí se me hacía como medio raro porque estaba participando activamente en otro proyecto político, en el PRI precisamente. Y pues no me hacía congruencia de venir del PRI a irme al PRD de lleno y quitarme una camiseta y ponerme otra. Y más con los estigmas que hay en los pueblos y más en delegaciones donde todo el mundo se conoce. Pero creo que era un voto de confianza por lo que inspiraba y sigue inspirando a Enrique Alfaro. El, Platícame de eso, César, porque ¿qué te llamó la atención y qué te llama la atención justamente esa inspiración que digo, nos contagia mucho el gobernador Enrique Alfaro, ¿no? el trato cercano. Siendo en ese momento, pues yo tenía 23 años, 22 años.
el trato cercano de ver a Enrique Alfaro como candidato a presidente de Tlajomulco y ser el que llegaba y tocaba la puerta, era el que llegaba y te hacía la invitación en sumarte a su equipo. O sea, hubo un primer contacto con alguien más, pero no era así el de, vente, súmate a la campaña y ahí después vamos al presidente en los mítines. Ese trato humano que siempre nos ha dado Enrique Alfaro de tomarle en cuenta a las personas y dignificar el ejercicio público. Y a ver, y entonces empiezas en Tlajomulco, te integras al equipo de De Hugo Luna. de Hugo Luna, Sí. y empiezas a chambear ahí en Tlajomulco, ¿no? Sí. En Tlajo, en el municipio. Ahí en el municipio en la... Y luego cuéntanos así crónicamente la historia propia. Pues que allí ahora sí que por un accidente administrativo, la jefatura donde yo estaba cae en la oficina de Hugo Luna y allí empezamos a colaborar. Fue donde empezamos a tener nuestros primeros acercamientos y me hace la invitación después de todos los 3 años en Tlajo. Él me dice, oye, voy a participar en la campaña de Alfaro para gobernador. Yo la verdad que ni siquiera tenía la dimensión ni dimensionaba ni lo que significaba una campaña de gobernador, pero honestamente me emocionaba. Y quiero invitarte como mi secretario particular. Te avientas y pues yo de Tlajo allá con una historia que hoy podemos contar y que son cosas tangibles que no fueron. Me convenció por el por qué sí seguir a Enrique Alfaro, porque transformó Tlajo, pues ya no era el Tlajo donde pasaban las vacas y los caballos y los gallos, sino era ya un Tlajo que tenía banquetas dignas. Y me hacen la invitación y yo, pues no, pues arre. Y le entraste. Entré sin saber manejar y así me la aventé. Entraste a la campaña. A la campaña. A la campaña directo. Después de Tlajo, me invita Hugo como su secretario particular. Y me acuerdo que la primera anécdota que por ahí luego se la platicaré al directo, me dice, oye, lánzate a Autlán y buscas al Cha, que es el que era el candidato a presidente municipal de Autlán. Y yo así, madres, dije, Autlán, ¿dónde queda Autlán? Y en aquel entonces sin el Waze, sin el Google Maps. Y yo como me acuerdo, porque mi abuelo era fanático de ir a Barra de Navidad, y nos íbamos siempre por Autlán, medio me acordaba y le hablé a mi abuelo, mi papá Ambrosio. Oye, papá Ambrosio, voy a Autlán, ¿por dónde me voy? Y ya me dice, no, ¿con quién vas? Y no, pues voy yo solo. ¿Con el Cha? Y le dije, voy con el Cha. Y me acuerdo que traía un celular, que en aquel entonces pues no había nada, pero agarré ahí el mapa, medio lo agarré, me metí a la oficina y me acuerdo que hice capturas de pantalla con el Maps de Google Maps. Todavía no, pues no teníamos esa tecnología en 2012. Y me hice mis capturas de pantalla para más o menos ver qué pueblos tenía que pasar y no desviarme de la ruta para llegar a Autlán. Y empezamos esa historia, sí, éramos súper poquitos donde estábamos tocando puertas, pero veíamos cómo día con día la gente se emocionaba de ese gran movimiento que estaba haciendo Enrique Alfaro, porque no era el político tradicional de quiero ser gobernador sin tener algo que mostrar, era quiero ser gobernador y transformé Tlajomulco. Y es cuando entonces empiezas a recorrer el estado. Sí. Se empieza a recorrer el estado. En esa y primera te toca campaña. También la primera campaña que es una derrota, ¿no? O sea, Sí. ¿qué lecciones a ti te dio, por ejemplo? O sea, que, insisto, es el inicio de todo lo que estamos Yo haciendo. honestamente, a mí sí me pesó mucho, porque la euforia, y yo creo que muchos que estuvieron en esa campaña, tienen esa misma sensación. En la calle se sentía que Enrique Alfaro había ganado. Y se respiraba debió haber ganado Alfaro. Claro. Y yo en ese momento sí me pasaban muchas cosas por la cabeza. Y decía, es que esta historia no se tiene que terminar aquí. Y más porque se sentía en la estructura, en el equipo que se empezó a conformar y en la sociedad, esa sensación de nos robaron la elección. Y Enrique Alfaro, en lugar de ser un radical, de decir nos robaron y vámonos al recuento, nos reunió a las semanas y nos dice, no recuerdo bien la frase, pero recuerdo que lo que comentó fue, dice, a veces se gana más perdiendo. Tenemos que ver qué fue lo que nos faltó y tenemos que organizarnos porque esta historia no termina aquí. Y ahí empieza la organización, si no me equivoco, también partidista, ¿no? O sea, Sí. de esas estructuras empieza, Hugo, ¿tú te vienes con él o cómo estuvo esa historia también? ¿Cómo empieza? Pues yo me regresé a Tlajo después de la campaña y Hugo ya nos convocó, se fue en julio la elección y en septiembre me manda a hablar. Él allá había terminado su periodo en Tlajo, yo seguía en Tlajomulco y me dice, oye, me voy a quedar como presidente del partido. Y quiero invitarte para que te sigas en tus funciones aquí en el partido, para que me acompañes.
en la construcción de este partido, pues literal nos tocó poner los cimientos del movimiento. Y pues acepté la invitación. Yo le dije, pues ¿cuál es qué es lo que quieres, César? Pues César era o quedarte en Tlajo y continuar construyendo la historia en Tlajomulco, que es una gran historia la que se ha construido, o meterme de lleno honestamente no sabía qué venía. Claro. No, sí, sí, sí. Era como ir a descubrir, porque era ser una irrupción a la política tradicional de, de herramientas que yo creo que pocos partidos políticos, o somos el único partido político que las utiliza, y pues acepté la invitación de venirme de lleno a construir el partido junto con Hugo y Enrique Alfaro. A ver, César, ¿y qué? Te lo voy a decir así porque ya tú has recorrido el estado en varias ocasiones, pero esa cuestión de evolución de partidista y de evolución de las estructuras, así te la voy a hacer la pregunta bien, bien llana y bien sencilla, ¿no? Llegabas a X municipio, para no decir nunca digo nombres de municipios para que no haya cuestiones de por qué dijiste este y este no. ¿Qué les decías? Llegabas con X persona que le interesaba el movimiento de Enrique Alfaro y llegabas y los convencías y ¿qué les decías? Bueno, la instrucción que tenemos era bien clara. Era ser nosotros mismos, el no abusar del cargo de decir, vengo de la Comisión Operativa Estatal y pedir que nos tengan la birria, el pozole, la banda y era al contrario, siempre nos decían, vayan con esta instrucción, ya habrá momento para la diversión, necesitamos ir a escuchar, a tocar puertas y nos decían con quién ir. Estaba en ese momento Enrique Ibarra, Hugo Luna y Guillermo Medrano y Gustavo Flores construyendo, se dividieron el estado entre los cuatro y ya yo me armé la ruta del ciudadano, que al principio muy pocos entendían qué estaba haciendo y yo creo que yo también no entendía muy bien cuál era mi chamba más que conocer el estado, pero literal Hugo me decía, vas a ir y le vas a hablar a Humberto Regidor de tal municipio y le llamas de mi parte por favor y le dices que llevas el ciudadano, que se arme una brigada, dice, pero háblale un día antes para que te espere el día siguiente. Dice, que te arme una brigada con 5 personas de su confianza y vayan al tianguis, a la escuela, al parque, al mercado, a los parabuses y váyanse las personas que me acompañaban, me decía, y llegas con Humberto y que sea Humberto el que te acompañe para que llegue y te abra la puerta, por ejemplo, en Tepa. Y lo hicimos con Nena de Anda. Y yo llegaba con Nena y era así de, me mandó Hugo, si me puedes acompañar con unas personas para ir a entregar el periódico El Ciudadano. Y pues ahora así de, el periódico, pues, yo, como por qué. Pero después se fue entendiendo porque era la manera en la que podías acercarte, seguir en contacto con la gente. ¿Y qué les decíamos? Pues que éramos de Movimiento Ciudadano, que éramos del equipo de Enrique Alfaro. Y cuando tenían alguna duda, pues siempre poníamos nuestra carta de presentación y creo que sigue siendo una carta muy fuerte. Pues venimos de Tlaxcala y enseñábamos así Claro. lo que podíamos hacer y más si venían al ciudadano. Y luego, César, digo, está interesante también, pensando en tu historia personal, pero nos estás contando también las etapas del movimiento. Luego ya el gobernador actual, Enrique Alfaro, se hace presidente municipal de Guadalajara. ¿Y tú te vienes para acá, para el partido? ¿Te vas a Tlajomulco otra vez? ¿O cómo es la historia? No. En esa ocasión, yo recuerdo que estábamos aquí en la oficina después de que ganó Enrique Alfaro Guadalajara y estaba literal armando el gabinete y las direcciones del Ayuntamiento de Guadalajara en 2015 y me manda a hablar Hugo y me dice, oye, voy a Guadalajara, voy a ser jefe de gabinete y quiero preguntarte dónde te ves en el gobierno. Me gustaría que siguieras colaborando conmigo, pero ¿dónde te ves? Y ya le di unas opciones, pero yo con miedo todavía así de, no me quiero ir del partido. Dije, no me quiero seguir quedando acá. Pero pues era el de, pues, no veía si era opción literal irme o era indicación. Y recuerdo que esa vez le mandé un mensaje, oye, ¿sabes qué? Pues todo el mundo está emocionado con ese gobierno y yo honestamente creo que puedo seguirle aportando más al movimiento. Digo, sin caer en conformismos o comodidades, yo quiero seguirle aportando al movimiento. Si es opción, prefiero quedarme. Y ahí te quedas como ya después como secretario de organización. Como secretario de organización. Y empieza otra vez a recorrer otra vez Otra, el estado. sí. Y ahí a prepararte para la elección del 2018. La de gobernador en La de 2018. gobernador. ¿Y qué diferencias había? ¿Qué diferencias había? Ya éramos un proyecto sólido, ya éramos un movimiento que tenía
ya no solamente la historia de Tlajo y los 9 ayuntamientos del 2012, sino ya era la historia, el que podía contar la historia. Una historia que contaba la historia de lo que estábamos construyendo. Y la diferencia es de que no olíamos a lo mismo de siempre. No se olía lo mismo de siempre, digo, también se empezó, como dices tú, pues picando piedra y puerta por puerta y entregando Sí, al ciudadano, pero sí se empezó a conformar ese movimiento político que ya también, pues o sea, sí es difícil decirlo, pero también no olía a lo tradicional, porque no es lo tradicional y todavía no somos lo tradicional, pero se empezaban a formar las estructuras, ¿no? También municipales, sí, la gente quería participar también, y aparte es curioso porque hasta si vemos los resultados, ¿no? En términos generales, ya empiezan en 2015, empezamos a tener diputados, empezamos a tener también regidores, empieza una transformación, ¿no? También de ciudadanía a gobierno, ¿no? Y sí. luego, voy a hacer un paréntesis en esto, también fuiste presidente municipal, ¿no? Y ahí qué historia también nos cuentas. Pues bueno, es que sí Sí, son claro. muchos. No, pero ¿cómo estuvo? O sea, ¿te Pero vienes del partido? ¿Eres regidor primero? O sea, cuéntame un poquito ya cómo entras del partido a gobierno o... fue en la campaña del 2018 Sí, cuando se estaban viendo las posiciones de cómo nos íbamos a organizar y principalmente el movimiento en la ciudad y el movimiento en el interior del estado. claro. Y evidentemente mi trayectoria en el interior del estado, yo creo que mi historia se puede contar desde las carreteras de Jalisco y desde los restaurancitos de paso, desde unos taquitos en la carretera. Y en ese entonces pues ya empieza la conformación de las planillas y mi nombre sale para Tlajomulco. Y yo honestamente sí decía, pues no, yo prefiero estar acá, viene la campaña. Pues total ya, ganamos el gobierno del estado, ganamos la ciudad, ganamos Tlajomulco y pues, me voy como regidor, literal, una figura de partido a hacer política en el municipio. En ese entonces, pues yo también como en la desconcentración de la dinámica de 6 años haciendo política partidista y un poco lejano también ya del tema administrativo, me fui con mucha emoción. La verdad me emocionó mucho llegar a Tlajomulco, más porque pues ahí me empecé a Ya formar. empezaste a formar. Llego a Tlajo y dije, pues, ¿qué tengo que hacer? Dije, pues, hacer lo que me gusta, pues, el diálogo con todos. Y literal fue con todos, con los de Morena, con los del PRI, con los del PAN y evidentemente con los nuestros. Y empecé a trabajar de la mano, a hacer esa colaboración de respeto, de diálogo y de cercanía, porque a pesar de que siempre ha habido esa rivalidad política entre los partidos, hablando Morena y las demás expresiones PRI, PAN y nosotros, yo busqué siempre tener el diálogo en todas las comisiones que me tocaba presidir o participar. Mm, Dije, siempre que tengo que hacer, participar en todas, por el respeto a la enmienda o a la encomienda y ser respetuoso con mis compañeros. Cuando haya necesidad de debatir, que sea con argumentos y no porque sean de otra expresión política a la nuestra, estar en contra de ellos, sino dije, pues tengo que colaborar. Y pues no tenía en ese momento ni me pasaba por aquí la idea de voy a ser presidente municipal interino, pero se fue construyendo día con día. Y entonces, a ver, digo, para ubicar un poquito en términos temporales también. 2018 eres regidor Regidor. y después vuelves al partido, regresas, te haces, No, sí. te haces presidente exactamente cuándo. Me voy a Tlajo Sí. y pongo una pausa en el tema del partido, sigo participando en los órganos de dirección, pero vino el cambio de Israel el Necio Ah, por sí. Ricardo Rodríguez y literal nos cae la responsabilidad en plena pandemia. Estábamos organizándonos para hacer el cambio de dirigencia y pues nos caen los primeros 5 días en casa, que fue como película de terror porque pues acostumbrados a lo tradicional de acercarte, tocar puertas, ir a los municipios y de repente te dicen no te le puedes acercar a nadie. Y ya en la antesala del proceso electoral de 2021 dices, ¿cómo te vas a acercar a la gente si ahorita la indicación es no te le acerques a nadie, pero no podemos dejar de hacer política menos teniendo un año, en el siguiente año la elección? Combino mis funciones como secretario de organización y como regidor, sin faltar a mis obligaciones en el Claro. ayuntamiento, empecé a construir
junto con Ricardo Rodríguez, la plataforma hacia el Sí, 2021. Y fue un reto porque te acercabas, ibas al interior del estadio y luego decías, oye, quiero ir a visitarte. No, si quieres por teléfono, con el miedo, claro. porque pues el COVID se estaba esparciendo de una manera impresionante por todo el país. Y le decía, me acuerdo de una anécdota cuando nos invitan a Chimaltitán y nos dice Lupita, la que era en ese entonces regidora, sí ven, pero no te ofendas, nos vamos a ver en una cochera y por favor más la distancia, porque el interés era nuestro, de querer ir a conocer a quien iba a ser nuestro candidato. Y pues nos llegamos y literal así, no, tú y yo estamos bien cerquitas Sí, ahorita claro. como eran en ese entonces. Y yo sí, honestamente fue, nos pusieron nuestras aguas allá, sus aguas de este lado y la foto, es más, ni siquiera hubo foto, ni no hubo ni siquiera algo simulado de, nada más para la foto pongámonos con distancia. Literal, la gente del interior siempre fue muy obediente en las indicaciones que se daban y pues empezamos a construir. Y yo a la par, en noviembre, no, en enero, ya con el proceso electoral encima, digo, tú como secretario de organización sabes que los tiempos electorales parecieran largos, pero van a contrarreloj. Y traes el cronómetro que lo estás escuchando aquí, el tic-tac, 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 que se te va el tiempo. Sí, claro. En eso viene la sesión de cabildo donde se iba a solicitar, Chava Zamora iba a pedir licencia, que por cierto fue el día de mi cumpleaños, Órale. donde se hizo la votación y pues sale mi votación por unanimidad. Ok. Ahí se hace la propuesta, Chava Zamora presenta la propuesta en el cabildo y todos mis compañeros, literal, los de Morena, los del PRI, los del PAN y los de MC, pues no se digan, todos cuando se hace la propuesta para el presidente interino y pues me dicen, pues todos a favor. ¿Y qué es lo que más, digo, fue cumplir un sueño? ¿Fue una cuestión de, ay, ¿qué hago? O cómo lo tomaste exactamente en términos personales, en términos políticos? Fue un sueño adelantado, un sueño adelantado porque pues no te esperas que como regidor pues te toque ser presidente municipal interino, pero sí fue un sueño adelantado y hasta que no te sientas en la silla, te das cuenta de la importancia que tiene el tomar decisiones acertadas y tomar decisiones en cualquier sentido, tanto decisiones, este, decir sí y decir no, y también tener la conciencia de en qué momento decir sí y en qué momento decir no, y más porque pues, la voz del presidente pues, representa una indicación que se ve reflejado en la toma de decisiones que implica vidas de las personas. Ok, César. Y a ver, y todo este recorrido que pues, has vivido, ¿no? Has visto con la experiencia que también todo esto implica. Ahora hablemos de esta etapa que se está viviendo ahorita como secretario actualmente de acuerdos y sobre todo en una nueva etapa donde ahora vemos al gobernador electo Pablo Lemus, a la primera coordinadora mujer de MC y personajes también como la primera presidenta municipal Verónica Delgadillo, como otro tipo de configuración política. Yo quiero que me digas cuál es la visión política organizacional que tú tienes y que tiene toda esta nueva, pues no voy a decir administración porque esto es en cuestiones, esta nueva dirección, órgano directivo del partido. ¿Cómo la podrías resumir? ¿Cómo la puedes contar? ¿Cómo la puedes explicar? Yo creo que esta nueva etapa del partido, evidentemente es, lo decía Mirza en algunas reuniones que hemos tenido, hoy Movimiento Ciudadano es como un árbol frondoso y grande, majestuoso. Y el movimiento no es grande por su majestuosidad, sino es grande por sus raíces. Y yo creo que a eso le tenemos que apostar, a regresar a nuestras raíces, a regresar a las bases del movimiento, en volver digo, no lo hemos dejado de hacer, pero no podemos dejar de hacerlo los casos de éxito que nos han funcionado, el fortalecer la imagen de nuestro movimiento, del hoy gobernador electo Pablo Lemos en los 125 municipios del estado, de qué manera podemos honrar el legado de Enrique Alfaro, pues haciendo lo que nos corresponde. Y eso creo que acabas de dar en el clavo, como también lo acabas de decir de manera anteriormente. ¿Cómo le hacemos? Y creo que el reto más importante es justamente cómo no nos captura lo que captura varios partidos políticos, que es esa cotidianidad y esa cuestión también
para ser totalmente partido político y cómo damos esa cuestión de la gente del movimiento, que son las raíces, ¿no? Yo creo que ese es el reto principal, sobre todo en todo el estado. ¿Y qué visión tú tienes y palabras para las estructuras municipales exactamente en todo, con esta nueva dirección de Movimiento Ciudadano? Para eso sí voy a leer porque Sí, sí, traigo unas ideas que estuve pensando desde cuando viste la invitación. ¿Qué tenemos que hacer? Es fortalecer la unidad, abrir el espacio a las diferentes expresiones que dan contenido a nuestro movimiento, unificar nuestro discurso, el, que eso lo hemos hecho muy bien, el hablar todos el mismo idioma y acercarnos a la gente con esa sencillez de que sí somos un partido político porque así lo mandatan, porque así se mandata, pero tenemos que seguir siendo ese gran movimiento. El, tenemos que ser el movimiento de Jalisco, tenemos que seguir siendo el movimiento de las causas, tenemos que seguir siendo un movimiento de la diversidad y de la diversidad en todos los sentidos, no a una sola agenda, sino pues, como lo hemos venido construyendo. y creo que parte también es de esta esencia y que no podemos dejar de tomar en cuenta y de tener como objetivo, como movimiento y como partido político. También quiero preguntarte en términos generacionales, ¿no? Creo que las juventudes y no tan juventudes se han apartado de la política con cierta razón y cierto también rechazo incluso, ¿no? En cuestiones políticas pasa comúnmente que cómo quieres acercarte a ellos. ¿Tú qué le dirías a esta generación, a nuestra generación, para que sí participemos, para que nos involucremos y para que veamos en esta parte como partido político, porque si eso somos, atractiva, ¿no? Para participar en política. Pues mira, yo creo que qué es lo que pasa. Que los partidos políticos han mentido tanto que ya a la gente nos cuesta trabajo creer. Y digo nos cuesta porque pues, somos parte de la sociedad. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer con las juventudes y para que sigan creyendo en la política? Yo creo que mostrando que sí somos un partido político, pero tenemos perfiles que hacen política desde la parte humana en los ayuntamientos. Digo, en la parte más sensible que es el cabildo, que es la parte más sensible y la parte más fuerte a la vez en toma de decisiones. Digo, tú como regidor también pues hemos demostrado en los diferentes ayuntamientos que nos toca presidir que no solo somos de dientes para afuera, que en realidad estamos haciendo lo que nos corresponde. Y yo creo que con esas muestras de que hacemos lo que nos corresponde, de que somos un proyecto político profesional, que somos un proyecto político que, digo, que no se hace solamente de palabras, sino que hay cosas tangibles que ya podemos hacer, son las cosas que debemos informar, porque al final de cuentas la información es poder. Y si ayudamos que las juventudes se informen de lo que estamos haciendo como proyecto político, con ejemplos como lo que está pasando en Guadalajara, lo que está pasando en Zapopan, lo que está pasando en Tlajomulco, lo que está pasando en Lagos de Moreno, pues podemos seguir siendo esa luz al final del túnel que la política en Jalisco y en México sí pueden cambiar. Yo creo que dar a conocer también perfiles como el tuyo, que eres joven también, y perfiles que hay varios en este movimiento que también, yo creo que volver a la raíz es esencial porque justamente estamos hablando también de cercanía, de autenticidad y de hablar de frente, sobre todo que creo que es algo que también el gobernador Enrique Alfaro, el gobernador electo Pablo Lemos, lo hacen los diferentes referentes de nuestro movimiento, pero sobre todo también nosotros a nuestra generación, ¿no? Creo que Sí. también, como dijiste, están hartos también de cuestiones a nivel nacional que vemos de simulaciones, de también personas en Jalisco de nuestra generación de otras expresiones que se han ido tras el hueso, que se han ido con otros tipos de batallas, que es contrario a la que nosotros pues, hacemos y también No, a nos ver, encargamos. yo creo que algo que tenemos, lo quiero poner aquí en la mesa porque también ya llevamos muchos años en esto, pues el proyecto político en Jalisco lleva muchos años y sí hemos cometido errores y eso lo reflexionamos hace unos días tú y yo en otro espacio. Hemos cometido errores, tampoco es que hemos hecho las cosas, no nos hemos equivocado, pero si nos hemos equivocado trabajando. Y esas equivocaciones, errores que hemos cometido, los hemos enmendado con resultados, pues. Ha sido, y esa frase fue tuya, me recuerdo bien que si nos hemos equivocado trabajando. No, César, pues yo nada más necesito también cerrar, quiero que des un mensaje general, que te salga así como tú dijiste al principio de corazón, también
con tus ideas que planteaste. Para lo que viene en Movimiento Ciudadano, yo me siento muy contento, de verdad, por también tener a alguien de la generación en puestos directivos como ahorita, y sobre todo con esa cercanía y esa política tan sincera de frente, ¿no? Como la que haces, y con chamba, ¿no? Que también creo que eso es una de tus cartas de presentación, honestamente, y cartas de presentación hacia la ciudadanía y con este movimiento. Entonces, te dejo el micrófono para que también cierres, pero con un mensaje hacia las y los ciudadanos y hacia nuestra militancia. Gracias. Pues bueno, yo para terminar, lo único que me queda es, pues, agradecer la confianza a quienes hoy me han asignado este espacio, que es la estructura, pues, de MC, pero principalmente a Enrique Alfaro, a Hugo Luna, a Enrique Ibarra, al propio Pablo Lemus, a Mirza Flores, a Manuel Romo, que nos han demostrado que la política en Jalisco es distinta. Y yo lo que le digo a la estructura es que no perdamos la esperanza, que Movimiento Ciudadano siempre se ha preocupado por la justicia social, por la igualdad, por la equidad, y hay muchas cosas que podemos seguir haciendo. En el interior del estado, tanto en la ciudad, hay perfiles que están dando la cara por nosotros, que no solo de simulación, sino desde la sociedad civil. Hemos hecho algo más allá de la política y lo queremos seguir transformando ahora en esos espacios, y para eso llegamos, para transformar. Que hagamos las cosas siempre con el corazón, que no bajemos la cara nunca, que siempre le hablemos de frente, y que a veces es mejor siempre hablar de frente que estarnos escondiendo. Yo creo que viene mucho para los retos de esta nueva etapa de Movimiento Ciudadano, pero insisto, qué felicidad y qué buena onda que tú también estés al frente y que nos hayas dado este espacio también. No, y gracias. que, insisto, haya sido de corazón, y pues muchas gracias, César. No, gracias. Nos vemos, César. Gracias. Gracias igualmente.